Así que bueno, para mí es un gusto, un honor estar acá. Y bueno, venimos a hablar hoy acá, en principio, de cuáles son las propuestas, el espíritu de lo que nos quiere venir a cambiar en cuanto a la administración de justicia en la Argentina. Es un tema tan vasto, tan complejo, a veces hay cuestiones que son analizadas nada más que desde el sentido común y hay otras que requieren de un estudio previo. Por lo tanto, yo voy a hacer un paneo general y me gustaría atender las preguntas particulares que ustedes quieran hacer, que les pido las escriban, van a ser registradas por Raúl para que yo después las conteste, porque si no podemos estar 4 días acá reunidos y todos se van a dormir. Bueno, en principio nos entiende la República. La República, y voy a hablar acá un poco de obviedades y de perogrulladas, pero que ha sido tan atacada últimamente, que implica la división de las funciones del poder. En esa división de los poderes hay uno importantísimo, que es el Poder Judicial. Poder Judicial al cual nosotros no tenemos acceso por el voto, y que debería ser independiente, y a medida que van transcurriendo los años, gobierno a gobierno, no ha habido en los últimos 40 años un gobierno que no tratara de influenciar políticamente en la justicia. Entonces, el primer punto para entender qué es lo que piensa Nos o qué es lo que Nos quiere implementar es que la justicia debe ser un poder realmente independiente. Vemos todos los días cómo la política partidaria avanza sobre la justicia. Y si bien los ciudadanos podemos llegar a tener problemas con el Estado, la mayoría de los conflictos que una persona puede tener, las tiene con otras personas. Por lo tanto, para garantizar la paz social es necesario un servicio de justicia que dé justicia. ¿Por qué? Porque la paz nace sí o sí de la justicia. Cuando hay injusticia, no hay paz. Y esto se da en el orden tanto privado como en el orden internacional. La injusticia genera violencia en sí misma. Y lamentablemente nosotros vemos cómo la ideología ha penetrado en la judicatura, ¿no? Es increíble el nivel de penetración, ya no solo político partidario, sino la ideología en los fallos judiciales. Entonces, los jueces, en vez de buscar una solución que ponga fin a un conflicto mediante un castigo, si es penal, o mediante darle la razón a quien la tiene en un conflicto privado, lo que están haciendo es fallar en base a una ideología previa. Entonces, lo que se genera con esto es que uno de los 3 pilares en los que se asienta la República se tambalea y se cae. Y esto que puede parecer abstracto se nos da a nosotros en la vida diaria. Por ejemplo, y pongo una cuestión que está muy de moda ahora, que es la penetración de la ideología de género. La ideología de género y que por sí nos habla de una discriminación, de una violencia,
de un menoscabo hacia la mujer, cuando esto llega a los estrados judiciales, hace que, en principio, ante una denuncia, por ejemplo, de violencia familiar, la mujer sea la dueña de la razón y la otra persona ya de por sí está fulminada por, por el proceso penal en este caso. Cuando un juez lo que tiene que buscar es la verdad, y si justamente hubo un caso de violencia, castigarlo con todo el rigor de la ley, pero no aceptar prima facie, ideológicamente, que por el hecho de una persona ser hombre es intrínsecamente perverso y está castigando a una mujer. Esto genera un sinnúmero de abusos que generalmente a quien no los sufre no los conoce. Y como todo esto está implementado dentro de esta forma que tienen de manejarnos por los medios de comunicación masiva, estas cuestiones generalmente son silenciadas. Eso por un lado, la ideología. Y del otro lado, la penetración de la política. De la política en cuanto a la ejecución. Ya sea, y voy a poner un caso que vivimos ahora hace poco, cuando un grupo de padres de familia presenta un amparo en la ciudad de Buenos Aires frente a la imposibilidad de mandar sus hijos a la escuela por esta persecución de la presencialidad que tan necesaria es, sobre todo para los chicos más chicos que necesitan socializarse, que necesitan el contacto con la maestra, la dirección profesional de la maestra. Cuando este fallo sale favorable a esta presentación, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Lo toma como propio, cuando no era planteado por el gobierno de la ciudad. Ese apropiarse de un fallo jurídico ya en sí mismo es negativo. Por supuesto que todos estos cambios en la justicia no son cambios que vamos a ver de un día para el otro. ¿Por qué? Porque esta penetración, y ahora en conjunto, ideológica y política en la justicia, influye directamente en la designación de jueces. Y muy particularmente ha influido estos últimos años en la designación de fiscales, donde es de público conocimiento el activismo de esta organización llamada Justicia Legítima, que tanto daño ha hecho. Esto es atentar contra la independencia del Poder Judicial. El juez, cuando tiene que fallar buscando la equidad, buscando una solución que se ajuste razonablemente a los principios de derecho. No puede fallar por el que le es simpático o ideológicamente afín. O sea, lo digo muy burdamente, discúlpenme, pero si de repente un acusado por un delito de corrupción no es afín a mi concepción ideológico-política, no lo tengo que perseguir por eso. Y por el otro lado, tampoco lo tengo que absolver por eso. Lo que se tiene que buscar es una solución justa. Lamentablemente, esto no solamente se proyecta sobre la designación de jueces y sobre la designación de fiscales, sino que tiene una rama muy importante que es la legislativa. Por ejemplo, y esto sí son propuestas concretas de NOS
hacia la justicia, pero desde lo legislativo. Los delitos de corrupción, cuando son cometidos por un funcionario público principalmente, bueno, eso es la corrupción, ¿no? Deben ser aumentadas sus penas mediante la modificación del Código Penal. ¿Qué ocurre cuando esto no pasa? Cuando esto no pasa, los jueces buscan atajos, buscan vueltas para sancionar estos crímenes y, por ejemplo, acuden a figuras de muy dudosa constitucionalidad como es la asociación ilícita. Entonces, plantean asociaciones ilícitas donde realmente no hay asociaciones ilícitas para poder colocar atrás las rejas a gente que, de lo contrario, recibe un castigo muy, muy bajo. Por lo tanto, no hay que emparchar. Una de las medidas que vamos a impulsar desde NOS, cuando ahora esperemos, seguramente Juan José Gómez Centurión sea nuestro diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, es impulsar el agravamiento de las penas, por ejemplo, en los casos de corrupción. El otro punto que también viene desde el aspecto legislativo, que es muy importante, es derogar absolutamente las leyes que regulan al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura fue concebido en la reforma constitucional del 94 justamente para mantener la independencia de los jueces. Hoy día está penetrado de tal forma que solamente va a ser perseguido por un juicio político, ¿no? Digamos, por el Consejo de la Magistratura, aquel juez que no dobla su espalda ante el poder político. Y aquel que lo hace, por más corrupto, por más aberrantes que sean sus fallos, no va a ser perseguido. Entonces, hay una cuestión que no es necesariamente modificación del sistema, pero que sí viene desde lo legislativo. Ahora bien, desde lo que es el Poder Judicial en sí mismo, hay que actuar mucho más concretamente en lo que es la definición de la carrera judicial, donde pese a que hoy hay un acceso democrático a los primeros cargos, todos los que litigamos o estamos en contacto con los juzgados, sabemos que eso solamente es una formalidad y se siguen eligiendo a dedo quienes ingresan a la justicia. En ese mismo orden de cosas, y justamente por lo que hablábamos antes de la inmensa cantidad de fiscales que han entrado al sistema, elegidos nada más que por su pensamiento político y su alineación ideológica, es fundamental que los fiscales tengan una carrera que los enseñe académicamente y digamos, y bajo un programa muy, muy definido, a investigar. ¿Por qué? Porque la actividad investigativa no es que no tiene nada que ver, está muy ligada al derecho, pero no tiene o sea, una persona que va a la facultad de Derecho y estudia abogacía, lo que hace es estudiar leyes y cómo se deben interpretar y cómo todo lo que hace al mundo legal, no a la investigación en sí misma. Por lo tanto, muchísimas causas, sobre esto estoy hablando en lo penal, fracasan porque los fiscales no saben investigar. Eso es otra de las propuestas que tiene NOS al respecto. A mí me gustaría, dicho esto, ¿no? República, independencia del Poder Judicial como
condición básica para el funcionamiento de la República, pasar a cuestiones más específicas que pueden ser las que a ustedes les interese. Pero vuelvo a repetir, esto no va a ser un cambio de un día para el otro. El nivel de destrucción de la calidad de justicia que tuvo la Argentina es muy, muy grande. No se puede revertir de un día para el otro, pero hay que ser estrictos en esto, porque sin seguridad jurídica no tenemos nada. Esto se proyecta, por ejemplo, la cuestión de la seguridad jurídica, de ir dando vueltas a cuestiones económicas, a que no se quiera contratar, a que no vengan inversiones al país. Tiene que ver con la soberanía, porque en la medida que nuestros tribunales no obran de acuerdo a derecho, cualquier empresa extranjera que viene a invertir al país exige en un contrato que los tribunales que pudieran mediar intervenir en un conflicto sean tribunales extranjeros, lo cual digamos, es un ataque directo sobre nuestra soberanía. Pero ¿por qué ocurre? Esto tiene también un sentido en cuanto nosotros no somos predecibles. Y finalmente, antes de pasar a las preguntas, me parece que puede ser mucho más interesante que nos enfoquemos en cuestiones que les interesen en particular a ustedes. Es decir, que toda esta prostitución de la justicia llevó a que nuestros tribunales aplicaran conceptos y leyes retroactivas en parodias de juicios que hoy tienen a 2.000 presos políticos bajo rejas por habernos librado del terrorismo. Donde quien haya trabajado en eso sabe de el atropello a todo el sistema, ya no ni siquiera nacional, sino de construcción jurídica a lo largo de milenios. El hombre, desde que nace a la civilización, trata de reemplazar el duelo, la venganza personal por alguien parcial que pueda decidir y eliminar un conflicto. Cuando uno lee lo que los hititas, 2000 años antes de Jesucristo, escribieron sobre derecho y ve que principios que desde ahí y mundialmente, ¿no? En la Grecia, en Medio Oriente, el famoso código de Hammurabi, el derecho romano, base de nuestra civilización, y cómo se fue puliendo todo esto, particularmente en el siglo XIX, para crear un sistema que por humano es imperfecto, pero que tiende a la justicia, fue totalmente derribado, totalmente pasado por alto, para justamente, como dije al principio, por esto lo pongo por ejemplo, para llevar a cabo una venganza y un proyecto político ideológico. Bueno, dicho esto, Raúl, me gustaría contestar preguntas o ahondar en aquellas cosas que los oyentes le quieran en particular preguntar. Perfecto. Bueno, ahí estuvimos teniendo unos inconvenientes en el chat, así que bueno, les voy a pedir que les vamos a dar prioridad a los que tengan alguna consulta que están con la cámara encendida, ¿sí? Que si tienen alguna pregunta o alguna consulta que hacer, levanten la mano o tienen la opción ahí debajo, abajo a la izquierda en los 3 puntitos, tocan ahí
y donde dice levantar la mano, ya me va apareciendo el orden de prioridad. ¿Sí? Bueno, ahí voy con José Luis Petruccelli. Ahí le voy a activar el audio y consulte nomás. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Mire, yo soy de Rosario. Los felicito por la charla de formación, de capacitación. Hace mucha falta. Yo soy jubilado de la Justicia de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Quería simplemente acompañar con mi testimonio lo que ha dicho Mariano Llambías. No sé si pueden ver el libro este. Miren el grosor del libro. Con esto se adoctrina a los funcionarios y magistrados de la justicia. Estos sacan 2 por año. Derechos humanos. Todo esto está hecho con la ideología de género, por ejemplo. O sea, no solamente la política pone a los funcionarios magistrados, los elige bien, especialmente el socialismo lo ha hecho muy prolijamente, sino que además encima después los adoctrina y a los pocos que quedan adentro con buenos valores, los obligan, si quieren progresar, a ir adelante con toda esta doctrina. Quería dar solamente esa visión para que vean que alguien de adentro corrobora plenamente lo que dice Mariano. Y me parece muy de acuerdo con el tema de que hay que terminar con la ley de la magistratura y volver a la Constitución. No sé si me queda alguna cosa, pero bueno, en todo caso después les puedo ampliar sobre mi conocimiento en el tema. Lo he sufrido de adentro, así que quiero que eso lo tengan claro, de que acá no hay ninguna cosa rara. Y les doy como último ejemplo, esto es lo que les quería decir. El socialismo en la provincia de Santa Fe, que lo hemos padecido con 2 mandatos, 3, no solo instaló el narcotráfico, que era incipiente, sino que destruyó la justicia penal. La justicia penal era escrituraria y con la idea, la teoría de que pasando al sistema de fiscales iba a mejorar. Lo que hizo, pobló toda la justicia de Rosario con fiscales nuevos, toda gente sin ningún tipo de antecedente. El resultado lo pueden buscar en los diarios. Hoy tenemos 4 o 5 fiscales presos vinculados al juego y la policía totalmente permeada por el narcotráfico. Es lamentable la situación. Así que le doy la venia a Mariano y lo dejo para que le hagan las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu testimonio. Es así como vos decís. Te aclaro, Mariano es mi hijo y yo estoy usando la computadora de él. Yo soy Marcelo. Pero es verdaderamente es así como decís. Y es tremendo esto. Y lo que nosotros debemos entender, si me permitís ir a caballo de lo que vos dijiste en una reflexión, que si nosotros queremos usar la ley y usar la Constitución, nuestro cambio, digamos, nosotros estamos restringidos por eso. Nosotros tenemos, por un lado, la fuerza que nos da la verdad que vamos a defender, pero por otro lado, no podemos cometer este tipo de torpezas, de avasallamientos que han cometido, por ejemplo, los gobiernos socialistas en tu provincia, impulsando este tipo de ataques a la justicia o al servicio de justicia como institución. Por lo tanto, es una tarea muy, muy difícil de hacer. Es muy fácil destruir, es muy fácil hacer lo que hicieron ellos, es muy fácil sacar, como vos bien mostraste, estos manuales de adoctrinamiento todos los años. Es muy difícil construir, pero si no lo empezamos a hacer, vamos a terminar perdiendo la República. Perfecto. Bueno, vamos por orden de llegada de los pedidos. Luis Urquijo, si lo pronuncio bien, le voy ahí a activar el audio. Le va a salir un cartelito y lo habilite de ahí. Hola. Ahí está, ahí se lo escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, amigos de NOS
Llamo Luis Urquijo, soy segundo referente de Nos Lanús y amigo de Marcelo. Excelente persona y muchas gracias por estar acá y darnos esta charla tan importante. Marcelo, lo que yo quería hacer una acotación chica, porque sé que somos muchos y todos queremos hablar. Yo creo que en virtud de los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día con la seguridad, es algo muy importante que la gente necesita, quiere, reclama. Entonces yo digo desde nos qué podemos aportar, ¿no? Y voy a tratar de hacerlo cortito. Nosotros, algunos porque fuimos de fuerza, algunos por haber sido abogado, por ser abogado, tenemos un conocimiento de lo que es la seguridad. No hay una solución mágica, lo sabemos, todos lo sabemos que no hay una solución mágica, pero hay soluciones que por ahí tienden a mejorar la situación. Y creo que una de ellas es justamente la ejecución de la pena. Cuando hablo de la ejecución de la pena, la mayoría creo que sabe que es el ámbito donde se desarrolla la detención del criminal, o del delincuente, o la persona que ha infringido la ley. Hay una sola instancia donde nosotros podemos trabajar, hablo nosotros como sociedad, ¿no? Que es justamente cuando está en detención la persona. Y no se está haciendo. Hay una ley de ejecución penal a nivel nacional, a nivel provincial. Hace muchísimos años está en vigencia, algunas partes reglamentada bien, otras no reglamentada y otras reglamentada mal. Y creo que nos tendría que proponer alguna alternativa como para que el Estado se haga realmente cargo de esto. ¿Por qué? Porque la persona comete el delito, cae en prisión, cumple la condena, y en esa instancia donde tenemos que aprovechar para poder rehabilitar a la persona, porque decimos, no, mucha gente que desconoce y dice, no, que se muera ahí adentro, que no coma, que no tenga salud, que no tenga nada. Hay casos aberrantes, pero nosotros no tenemos la pena de muerte, ni somos quienes para decir si alguien tiene que morir o no. Entonces, esto es un boomerang, yo entiendo que es un boomerang. Si nosotros a la persona no la tratamos en ese lugar, cuando esa persona sale 5 veces peor. Si me quedo corto, creo, 5 veces peor. Entonces yo creo que tenemos que echar mano a una herramienta que en este momento dé medianamente una solución, que la persona que entró por cometer un delito leve, por una estafa, no salga siendo un violador o un asesino, porque en todo su transcurso dentro de la prisión aprendió y mejoró todas las técnicas habidas y por haber de la delincuencia. Y nosotros lo podemos hacer. Entonces, hagamos algo. Por eso te pregunto, Marcelo, ¿qué podemos hacer desde nos como para encaminar un poco más esto? Les agradezco a todos, muchísimas gracias. Bueno, Luis, un gusto de verte acá. Lo que Luis dijo, justamente creo que a nosotros nos diferencia. Nos diferencia por el humanismo con que, y la profundidad con lo que entendemos este problema. Una persona puede cometer un delito muy grave, ir 20 años presa. Y supongamos que va a los 25 años comete ese delito, un homicidio, pongámosle, un secuestro, cualquier cosa que nosotros entendemos que es una barbaridad. Ahora, si esa persona empezó a cumplir su pena a los 20 años y eliminando todo tipo de, aún eliminando todo tipo de beneficio, como se los conoce a cualquier morigeración de la pena en general, ese hombre va a salir de la cárcel a los 45 años. Y nosotros tenemos que entender que ese hombre, cuando salga, debe tener algo a lo que aferrarse para justamente no volver a delinquir. Esta parte que sale del espíritu de la Constitución, cuando dice que nuestras cárceles deberán ser limpias y se tenderá, no me acuerdo exactamente, tendría que leerlo, a la rehabilitación de las personas, también legislada, si se quiere, en la original 24660, que es la ley de ejecución de la pena, no se ve
no se ve materializada en los hechos en la cárcel. Y fíjense, a tal punto no se ve materializada que incide sobre todo en dos cosas. Primero, en las cárceles o en los institutos de detención de menores, donde el menor que entró por un delito sale, no 5 como dijiste, Luis, 10 veces peor. Y lo otro es el empleo de la gente que está bajo estas circunstancias en cuestiones ideológicas, como fue o es el famoso batallón militante. Una aberración que no tiene, yo creo que parangón en el mundo. Yo buceé en el batallón militante y ¿saben dónde encontré el fundamento del batallón militante? En las clases que en ese momento uno podía consultar de la universidad, por entonces Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. En esas clases que se daban, en una cuyo profesor era Jock Lender, y que tengo guardada en la computadora, ellos advertían que el estudiante estaba mentalizado a todas estas ideas socialistas, progresistas, pero sin embargo no tenía la fuerza revolucionaria para transformarlas en violencia. Ustedes fíjense, entonces ellos decían, tenemos que actuar en la cárcel, porque ahí vamos a tener a la persona con la suficiente formación ideológica, pero la capacidad para llevar esa violencia a la política que el estudiante promedio que tenemos en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo no tiene. Entonces, no solamente con esto yo le estoy dando la razón a lo que Luis dijo, sino que fíjense cómo eso es interpretado desde el otro lado. Entonces, vuelvo un poco a lo que decía antes. Acá los cambios tienen que ser profundos y tienen que abarcar toda la temática. No nos podemos solamente quedar en el discurso fácil del político en general que quiere nada más que agarrar votos y decir al delincuente lo vamos a cortar en pedacitos, porque primero no es real, porque le mienten al pueblo, y segundo, porque no tenemos que olvidar que nuestra Constitución, que busca como fuente de toda razón y justicia a Dios, tiene una base humanista. Y una vez que decidimos no matar, fusilar, guillotinar o eliminar al delincuente, tenemos que hacer todo lo posible para que ese delincuente arrepentido, resocializado, encuentre un lugar de vuelta dentro de nosotros, que no es más que llevar, como dice Juan José, un poco de Dios a la política, es llevar este sentido de redención, de culpa pagada a la sociedad. Buenísimo. Sí, adelante, José. Ahí tenemos levantada la mano de Alejandra. Le habilito el mic. Le va a salir una notificación. Raúl, después sí, sería interesante que José, que ha sido parte del sistema judicial, después de que des la palabra a otra, le des la oportunidad de intervenir en esto, pues creo que va a ser muy interesante lo que va a aportar. Ok, si quiere continuar él ahora, como ustedes lo consideren mejor. Vos sos el moderador. Ustedes son los que saben, ustedes saben el tema. Solo mejor encajarlo acá porque va con lo que dice Marcelo. Okay, sí.
en ese sentido humanista que le queremos dar a la política. Hay que tener en cuenta que el detenido en general, en la mayoría, son gente que no ha tenido familia, que no ha tenido una inserción social, y lo principal que necesita es insertarse en el mundo del trabajo. Creo que el detenido hay que insertarlo en un programa muy completo y gradual, de manera que vaya aceptando trabajar y que salga conociendo varios oficios, que le cambie la vida, además de incorporarlo a las instituciones religiosas, que hay que abrir las cárceles a la formación, etc., ¿no? Y todo eso está faltando, pero me parece que lo principal elemento en esto de la recuperación de los detenidos es el trabajo. Es más, hay que estudiarlo muy bien, pero yo soy proclive a estudiar el tema de que el preso tiene que pagarse su estadía en la cárcel, porque creo que de alguna manera hay que hacerlo entender, por supuesto por las buenas, es un tema que tiene que ser gradual, de que no le puede resultar una carga al Estado y que justamente tiene que salir con un potencial de trabajo enorme, porque hay que resocializarlo. Resocializarlo significa tratar de suplir esa familia que le faltó. Y esos malos ejemplos que tuvo, tratar de darlos vuelta, digamos. Es un trabajo enorme, pero no se hace nada de eso, se hace todo al revés. Acá lo que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe, una vez más, pasó en décadas anteriores en el socialismo, hoy está pasando con Perotti, que el director de cárceles hace 10 días salió a denunciar que la organización del delito está dentro de las cárceles que él dirige. Hacen periodismo. En esa situación estamos tan baja. Esa es hora del aporte, sobre todo el tema del trabajo. Mira, abundando lo que dice muy bien José, el Estado que ahora trata de basear nuestros derechos constitucionales al tránsito, etcétera. Sin embargo, ¿qué hace en la cárcel? En la cárcel cierra la puerta y dice, arréglense ustedes adentro. El Estado, en este caso en general, el Servicio Penitenciario Federal y los servicios penitenciarios provinciales, salvo, por supuesto, honrosísimas excepciones de gente con mucha entrega que trabaja, en general, ¿qué hace? Cierra la puerta y dice, bueno, adentro, arréglense ustedes, mátense ustedes, impongan la disciplina ustedes, hagan lo que quieran. Lo cual habla también de esta despreocupación a la que aludía también José, cuando a la persona se le debería enseñar oficios, se la debe hacer estudiar, y que tiene una importancia tremenda. Así que bueno, muchísimas gracias por tu intervención, José. Gracias. Listo. Bueno, continuamos con Alejandra, que es la que sigue en el orden. Ahí se habilita su micrófono. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que sumamente interesante todo lo que vienen contando. Yo soy licenciada en Psicología y me afilié a NOS mediados del año pasado, me parece, porque coincido con la mayoría de las ideas que transmiten. Hay algo que me cuestiono en función de lo que fueron planteando, y pensaba entre lo ideal, que estamos todos de acuerdo en lo que fueron definiendo recién, y lo real, cuál es el camino de lo posible, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ir consiguiendo desde NOS? También me planteo, digamos, si hay alguna colaboración que podamos hacer aquellos que nos afiliamos, si nos podemos organizar de alguna manera. Recién Marcelo decía, bueno, que han destruido todo esto de una manera tan fácil. Yo creo que hay gente que se ha organizado, ¿no? Y que ha conseguido destruir, y me parece que para construir, también debemos organizarnos. Creo que hay mucha gente dispuesta, disponible a donar su tiempo, el tiempo que tengamos, ¿no? Me parece que todos trabajamos y es algo de tiempo disponible para donar a una causa justa.
Los 3 puntos que por ahí trataron, la ideología de género, me toca como profesional, lo he visto en el consultorio, y como mamá también. He batallado en este tema en la escuela de mis hijos, y lo voy a seguir haciendo, porque toca la identidad del sujeto, ¿no? El tema de los institutos de menores, trabajé en una época, y coincido plenamente que un chico que entra al San Martín, por ejemplo, un chico chiquito del San Martín, termina en el Roca, como si hiciera la escuela toda dentro del instituto de menores, ¿no? Lo cual es gravísimo. Y otro tema que también mencionaron las escuelas ahora, y el tema de la presencialidad, cómo se viene jugando con esto, ¿no? Como si fuera un circo, lo han llevado a la justicia, como bien dijo Marcelo, como si fuera una pantalla de Gran Hermano, y todos expectantes a ver si había o no había clases presenciales, y continúan con esta medida. Entonces también ver desde nos si podemos tener una voz, elevar la voz un poquito más. Estoy también en grupo de padres organizados, y hay un montón de gente que por ahí desconoce, ¿no? Lo que se plantea desde nos, y es un montón de gente que por ahí podríamos empezar a sumar, a que conozcan, pero también desde qué lugar, ¿no? Cómo se trabaja y qué es lo que tenemos para ofrecer. Disculpen que están los chicos abajo y por ahí se escuchó ruido. Ahora me silencio, pero bueno, eso era en reducido lo que quería comentar. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Alejandra. Una de las cosas que más nos dañaron es el sentido común, y escuchar a gente como vos hablar con sentido común es una caricia al alma. Tenés absolutamente toda la razón. ¿Y qué es concretamente, qué te puedo contestar yo hoy? Nosotros estamos, hay cuestiones que hemos hablado ahora que, digamos, si vos, por ejemplo, no tenés la posibilidad de nombrar a un director general del servicio penitenciario, que a su vez coloque gente idónea y comprometida con lo que hablamos en los institutos de menores, lo que estamos haciendo es un poco una expresión de deseo. No así, por eso yo quise, lo hablé un poquito al principio, no así en lo que hoy podemos hacer, que es apoyar a nuestros legisladores, a los que sean ahora en estas elecciones candidatos a legisladores, para que impulsen las leyes que necesitamos para ir cambiando esto. Porque como dije antes, si nosotros nos atenemos a las reglas de juego constitucionales y nos atenemos a la autoridad moral que nos da el respeto de nuestros propios principios, nuestra posición, digamos, nuestras acciones son mucho más difíciles de realizar. Entonces, de lo que vos dijiste hay 2 cosas. La organización, por supuesto, y bueno, estamos en este proceso, ¿no?, de parto, gateando y dando nuestros primeros pasos como partido, y es fundamental lo que vos decís, y en eso, ¿sabés qué? Que me encanta de lo que dijiste, que esa iniciativa surja desde el afiliado, y sea el afiliado el que presione para arriba, y que los verdaderos liderazgos de nos, más allá digamos, de la figura instalada nuestra, que es Juan José y los valores que proyecta, los verdaderos dirigentes de nos todavía no los conocemos. Es la gente que está pensando como vos, es la gente que está viniendo desde abajo, diciendo, esto es necesario. Así que, por supuesto, hay que organizarse, hay que aprovechar estas organizaciones intermedias que surgen espontáneamente, como las de padres que han llevado esta lucha. Hay que meterse dentro de ellas, hay que respetarlas en cuanto a su identidad y su apoliticidad, porque son espontáneas, porque nacen espontáneamente de la sociedad, y es bueno que así sea. Y por el otro lado, bueno, trabajar para que desde el poder legislativo, que es lo que tenemos ahora en juego en toda la nación, más allá de diferentes
cuestiones particulares de cada distrito, para poder llevar estos ideales concretados en proyectos de leyes a que se discutan en el Congreso, en vez de estar discutiendo si mañana es el día de la mandarina, si ahora a la mujer teniente le decimos tenienta. Digo, y pongamos las cosas en lo importante y no en toda esta pavada. Gracias por tu intervención, Alejandra. Un gustazo escucharte. Bueno, seguimos con Lisandro, que está, el que sigue en orden. Ahí le voy a habilitar el micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por permitirme preguntar. Mi pregunta tiene que ver con un fenómeno que se viene observando, sobre todo en los últimos años, que tiene que ver con la criminalización del accionar policial. Quisiera saber si eso es... A mí me cuesta entender cuál es la ideología que está detrás de eso, porque va en contra del sentido común y en contra de la necesidad que tenemos de estar protegidos. Quería saber, sobre todo, si es un problema de la ley, o sea, legislativo, o si es un problema de la aplicación de la ley, o sea, un problema judicial. Gracias. Excelente tu pregunta, Lisandro. Era una de las cosas que me había anotado acá para hablar y me olvidé. Que Raúl me dijo si no tenía un PowerPoint para presentar, le digo, no, tengo acá anotado, pero bueno, uno se pone a hablar, así que excelente tu pregunta. Bueno, en este proceso de descomposición, otro de los lugares donde se materializa es en la persecución del personal policial. El personal policial está más pendiente de cuidar su propia, digamos, no quedar implicado en una persecución penal que en perseguir el delito. En ese sentido, desde el Estado, es increíble esto, y cuando digo del Estado, hablo de la pata que le corresponde al Poder Judicial, como elemento, como uno de los 3 elementos del Estado, está más preocupado en perseguir al policía que al delincuente, lo cual es una aberración. No es una cuestión legal, es una cuestión que está muy metida dentro de esta ideología que hoy José nos ilustraba de cómo es metida inclusive en manuales y que empieza en la facultad también. Hay como, ¿saben por qué? Porque en realidad, miren, esto es muy importante que se entienda. En ningún lugar se manifiesta más la diferencia entre pensar con realismo a pensar con ideología que en las cuestiones judiciales, que tienen que ver con la justicia. Porque todos, por una serie de valores, por una serie de principios, por una cosmovisión que tenemos, tendemos a atender determinados puntos de vista preaceptados sobre determinados temas. Cuando yo decía que un juez tiene que buscar la verdad por sobre la ideología, me estaba refiriendo específicamente a esto. Si yo parto de un prejuicio que es ideológico, que el auxiliar de la justicia, que es el que va a hacer la tarea de inteligencia, a investigar, a preservar la prueba, con las complejidades que esto tiene, y por sobre todas las cosas, arriesgando su vida para proteger a la sociedad, si yo ya lo veo con la lupa de que es un represor, es un maldito represor, bueno, estoy
realmente totalmente fuera de foco. En ese sentido, avalar la institución y acompañar a aquellos que nos protegen es elemental, lo cual también tiene su contraparte en lo que yo decía hoy de los delitos de corrupción, cuando justamente el que nos tiene que proteger, muchas veces en connivencia con un fiscal, es el que comete delitos. Esos casos de corrupción deben ser tremendamente castigados, pero no son la norma, siempre son la excepción. Y bueno, gracias por esta pregunta que nos permite definir cuál es la posición de respaldo a las instituciones policiales, las fuerzas de seguridad y en particular a todos aquellos que todos los días, a todas horas, se están sacrificando y exponiendo su vida para protegernos, con interpretaciones a veces en contra de ellas, traídas, digamos, totalmente tergiversadas, como podemos ver hoy día con el caso Chocobar, ¿no? En el empleo de la fuerza. Vaya ustedes a plantear en Estados Unidos si alguien sacó un cuchillo. No, pues entonces yo tengo que sacar un machete, no puedo sacar la pistola. Este tipo de cosas ridículas de la izquierda y del progresismo, lo único que son cuestiones, como digo, ideológicas que atentan contra el sentido común, que tiene que ver con realismo las cuestiones, alejadas de la ideología. Así que te agradezco muchísimo por tu pregunta. Lisandro, perdón, te había perdido, se me movió y no te veía. Así que espero haber contestado tu pregunta. Sí. Bien, en orden sigue Juan Serrano, no sé si está. No lo veo ya acá en la pantalla. Ahí está Juan, ahí te habilita el mic. Y sigue Eduardo Chafín. Se lo escucha muy bajito, muy bajo, Juan. Se escucha muy bajo. ¿Ahora? Bueno, solución o paso para después. Yo sí puedo solucionar. Ok, seguimos con Eduardo Chafino. Ahí le va a aparecer un cartelito. Acepte, así se le habilita el micrófono. Hola, ¿me escuchan ahora? Perfecto, ahí. Bien. Complementando, primero gracias a Marcelo por la excelente exposición que has dado. Complementando esta respuesta a Lisandro Quiroga respecto de por qué la demonización de la policía, hay un libro del doctor Arturo Frondizi de 1991, de las Fuerzas Armadas en la Argentina, que él describe cómo desde 1896, cuando el socialismo en la Argentina pide ingresar a la Internacional Socialista, le dicen que sí, pero que en la Argentina tenían que hacer 19 ítems. Derogar las Fuerzas Armadas Nacionales, derogar el Código de Justicia Militar, derogar el servicio militar obligatorio, como estrategias de largo plazo. Por eso en 1906, el entonces diputado nacional Carlos Pellegrini hace una extensa ponencia en defensa del fuero militar, y donde dice que estos hombres que visten distinto, caminan distinto, a su sola voz de mando avanzan nuestros batallones, bueno, a ellos les entregamos nuestras armas bajo la única condición de la palabra de honor. Ha sido una constante en los países que no eran comunistas todavía esta prédica. En los países comunistas ya eran comunistas, entonces la Fuerza Armada en los 32 países que gobernaron hacían todas las tropelías y nunca violaron un derecho humano, y en los países comunistas
mataron 110 millones de personas. Esto lo dice un artículo del diario Izvestia de Moscú, que se publica en 1997, en ocasión del 80 aniversario de la Revolución Bolchevique, el diario Izvestia. Escribí a Moscú y me mandaron el artículo. Soy el único argentino que tiene ese artículo. Y explica, y viene por, digamos, por líderes, porque la izquierda no tiene dictadores, tiene líderes. Los dictadores son de derecha, ¿vio? Entonces, estamos hablando de la dialéctica, que es la herramienta que usa. La izquierda viene ganando terrenos, y ya Lenin decía que la universidad era el estado mayor del marxismo. Por eso tanta vehemencia para ganarse las universidades. Porque así, ahí le hacen la cabeza a la gente. Por eso la reforma universitaria del 18 son los coletazos de la revolución bolchevique del 17. Tengo el libro, como de 700 páginas, de la Federación Juvenil Comunista, donde cuenta todos los que pasaron por la FEDE, la Federación Juvenil, 100.000 personas adoctrinadas, solo superado por la JP. Solo superado por la JP, es decir, que había más gente. Todo lo uniformado le quita libertad de acción, como se habla en términos militares, o como se habla en, digamos, en el ámbito político, la hegemonía. Hay que quitarle la hegemonía a los otros y ganar ellos la hegemonía. Eso se llama en términos militares la libertad de acción. Entonces hay que anular a las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo haces para anular a las Fuerzas Armadas que tienen los cañones, los aviones, los tanques y todo eso? Hay que atarle las manos. ¿Con qué? Con la política de derechos humanos. Sería motivo de otra charla. Pero los derechos humanos fueron inventados por el Comintern, un organismo de la Unión Soviética, en 1923, para 7 países de Europa y para la Argentina, 1923. Y está en la revista Todo es Historia, donde explica cómo, entonces, cómo inventaron toda esta estrategia. Respecto al tema de la policía, hay una organización que se llama CORREPI, que es contra el exceso de la policía, gatillo fácil y todas esas cosas, que es para demonizar a la policía y los uniformados. Cuando vino la guerra revolucionaria, a partir de la década del 70 acá, pero en realidad en toda América desde el año 59, Fidel Castro montó 24 centros de adiestramiento, por donde pasaron 25.000 guerrilleros, de los cuales 6.000 argentinos, 3.000 en la década del 60 y 3.000 en la década del 70. Hay un libro de un cubano, Benemelis, donde cuenta cómo hicieron todo eso. Por eso, todo esto es el background de la historia, que sirve para explicar ¿y por qué no nos quieren? Claro que no nos van a querer. ¿Quién fue el primer argentino que nos alertó sobre esta tendencia de pensamiento? El general San Martín, en 1848, escribe 4 cartas al presidente de Perú, el mariscal Castilla, a Rosas, al general Guido, su íntimo amigo, y les dice: es antinatural que los que no tienen nada quieran vivir a costilla del trabajo de los demás, porque los hombres de bien son hombres humildes, sencillos, trabajadores. En cambio, los comuneros, los comunistas, son hombres de desorden, bullangueros, y escribe varias cartas. 2 veces al mariscal Castilla, que era su amigo y presidente del Perú. Por eso, el padre de la patria fue el primero que nos alerta contra
las organizaciones socialistas, comunistas que las llama grupos para el desorden. Bueno, justamente hoy, 28 de mayo, se cumple un aniversario, 1880 llega el transporte, no me acuerdo el nombre, que trae los restos de San Martín y llegó un 28 de mayo de 1880. Bueno, es para abundar en más detalles. Gracias, Marcelo, por tu tiempo. No. Muchas gracias, Eduardo, por tu intervención de poner en un contexto más grande todo lo que estamos hablando, y toda tu erudición histórica que muchas gracias. Algo más, una cosa más. En esta guerra revolucionaria en toda América Latina, menos México, en Guatemala hubo 200.000 muertos. ¿Vieron lo que es Guatemala, chiquitito? 200.000 muertos. En El Salvador, que es más chiquito todavía, 75.000 muertos. En Colombia, 220.000 muertos. Y en la Argentina, 6.348 guerrilleros muertos y desaparecidos. Así que si comparamos, la sacamos más barata que el resto, pero nosotros somos los genocidas. Ellos sí manejan muy bien la prensa y la propaganda y qué sé yo. Mira, Eduardo, con respecto a los derechos humanos, quien pasa por la facultad y estudia los derechos humanos, entiende que los derechos humanos no son lo que nos quieren hacer creer que son. Hay una visión tan parcial que creo que quedó de manifiesto cuando los planteos que se han hecho tanto en diputados como en senadores cuando las discusiones por el aborto, a la claridad en la letra y en el espíritu de determinadas normas de rango constitucional, hoy día a través del artículo 75, inciso 22, e inclusive de la misma Constitución, en el mismo artículo, en el inciso 23, realmente eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de que el juez interpreta por ideología en vez de ajustarse a lo que debe interpretar por la ley, por la voluntad del legislador que tuvo en determinado momento para poner una ley. Se llevan por delante las leyes y se llevan por delante la Constitución. Mayor ejemplo, ya que vamos a esto de derechos humanos y digamos, ya haciendo la analogía con el aborto, es el fallo FAL, un fallo que debía remitirse a, porque también el poder judicial, como esta pata de la República, no debe excederse y debe fallar en el caso concreto y no legislar. Porque para legisladores votamos legisladores. Entonces, cuando la Corte Suprema, en este caso, legisla, está violando ella misma la Constitución. Ahora, si el órgano garante de la Constitución es el mismo que la viola, bueno, estamos en serios problemas, lo cual me permite también introducir otro de las propuestas de NOS, que es una propuesta del orden práctico, que es el aumento de los miembros de la Corte Suprema a 9, no por una cuestión, a 9 miembros, no por una cuestión sistémica, sino por una cuestión coyuntural, de que hay que poner a verdaderos hombres de derecho en la Corte Suprema para evitar el manejo que la Corte ha tenido en estos últimos por lo menos 30 años, donde termina siendo un órgano político y debe ser un órgano jurídico. Así es. Muchas gracias.
Bueno, hasta el momento, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Juan Serrano, que tiene acá levanta la mano, no sé si está. José, Ahí está. Ahí le habilitamos la hora. Hola, ¿se me escucha ahora bien? Ahí mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Es muy cortito, Marcelo. Buenas tardes nuevamente. Con todo lo que hablaron, está más que claro. Yo lo único que pretendía saber era, visto lo visto y hecho el diagnóstico, y dando por sentado de que hoy gran parte de la justicia está cooptada y ideologizada, por lo cual, como dicen ustedes, fuera de derecho, apartada de derecho, o un término parecido, ¿qué se propone de nos para poder salvar ese inconveniente? Dado que con una justicia cooptada, también diría que la administración pública sufre el mismo problema, es muy difícil llevar adelante cualquier cambio o intentar que ese cambio perdure en el tiempo. Y bueno, ¿qué metodología se podría aplicar, o si se conoce, qué metodología se podría aplicar para finalmente garantizar de que vaya gente no afín ideológicamente, pero sí capaz de leer y aplicar lo que lee? Porque al fin y al cabo creo que todo está escrito, y uno de los principales problemas que tenemos es que no podemos cumplir lo que está escrito. En aquellos lugares, o por lo menos donde yo participé, cuando uno se apega a una checklist y hace exactamente lo que dice esa checklist, no le garantiza el éxito, pero le asegura grandes posibilidades de lograrlo, le da grandes posibilidades de lograrlo. Y eso es lo que no hacemos acá. Acá cada uno agarra y interpreta lo que quiere, ideologizado encima, el resultado es peor. No sé si fue clara la pregunta, y muchas gracias por la paciencia. no, fue clarísima. Permite resumir un poco la charla esta, ¿no? Empezando por la... A ver, en principio tenemos que actuar del legislativo, que es lo primero, como dije antes, ¿no? En temas relacionados, con propuestas relacionadas a la justicia. En segundo lugar, de arriba hacia abajo, aumentar la integración de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, derogar la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para que tenga vigencia el espíritu con que fue modificada la Constitución y las tareas que realmente debe realizar el Consejo de la Magistratura, modificar las penas que corresponden, por ejemplo, a los delitos de corrupción, como dije yo hoy. Bueno, y digamos, eso con ese tipo de cosas a vos se te permite poder, bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? La profesionalización de la carrera judicial, particularmente en las fiscalías. Otra cosa que también es grave, que es el Ministerio Público Fiscal, es un órgano del Estado, pero es un órgano que es autónomo del Estado, no es una pata del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y bueno, básicamente son estas cosas. Lo que pasa es que hoy por hoy hablamos también de los servicios penitenciarios, etcétera. Hay un montón de estas cosas que solamente pueden modificarse una vez que vos tengas el control político del Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo en general, etcétera. Hoy por hoy lo que tenemos que hacer es apuntalar a nuestros candidatos, a legisladores nacionales y provinciales, por supuesto, en los distintos distritos para poder empezar a dar la batalla en el legislativo. Por supuesto que, digamos, es muy difícil que yo te resuma la innumerable cantidad de medidas que están pensadas y redactadas
y que por ahí fueron surgiendo hoy a medida que iban apareciendo las preguntas. No sé si te contesté, me sirvió esto un poco para resumir de lo que vinimos hablando hoy. Sí, Marcelo, muchas gracias. Me contesta, no esperaba ni siquiera tanto por menor, así que muchas gracias. Sí, nada, reafirma que estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, perfecto. No hay nadie que haya levantado la mano ahora, así que bueno, voy a aprovechar el huequito. Ahí están levantando la mano José Luis Petrocelli y Armando. Ahí está, ahí hay un par. Bueno, vamos con José Luis. Un pequeño aporte a la sistematización de esto que estamos conversando. Tomo el ejemplo del tema de la policía. Pasa lo mismo en muchos aspectos. Parece una generalidad lo que voy a decir, pero es un poco el núcleo de la cuestión. Estamos en un verdadero cambio de era a nivel mundial, no solo en la Argentina. Esta batalla que se libra hoy el globalismo, digamos, versus el soberanismo que está muy achicado frente al globalismo que ya está está ganando la batalla. Esto es una batalla cultural. Una batalla cultural que no se ve, pero está presente en todo. La batalla cultural del socialismo internacional y nacional lo que necesita es demoler el orden, cambiarlo, sustituirlo. Y entonces ataca fundamentalmente la autoridad. Donde no hay autoridad, donde no hay estamentos, empieza a desaparecer el orden, empieza a desestabilizarlo. Esa desestabilización pone a todo en un pie de igualdad, por eso se habla tanto de igualdad, de democratizar, quieren democratizar. Por ejemplo, cuando Cristina hablaba de democratizar la justicia. Democratizar la justicia es demolerla, porque obviamente la justicia, como el régimen militar, obedece a un orden jerárquico. Están los que dan las direcciones de arriba para abajo, por supuesto hay libertad de pensamiento. Bueno, hasta eso, hasta no se quieren meter en nuestra libertad de pensar, no quieren decir cómo tenemos que hablar, nos quieren cambiar el idioma. Hoy, el 25 de mayo, no sé si están enterados, en la provincia de Santa Fe, en el acto al frente el gobernador, se cantó un himno nacional donde se cambiaron algunas palabras para darle una faceta, digamos, feminista. En cada acto que nosotros vemos, en la universidad, desde Alfonsín para acá, empezaron a armar, digamos, la organización, las decisiones la toma el profesor más encumbrado a la par de la persona que pasa el trapo. Están organizadas las universidades, por lo menos la autonomía, de manera que están todos a la par. Eso es parte de esa batalla que estamos perdiendo. Distorsionan el lenguaje, como decía, el significado, al distorsionar el sentido de las palabras, le cambian el sentido a los conceptos y la finalidad de las instituciones. Entonces, cualquier tema, por ejemplo, la falta de autoridad hoy de la maestra frente al alumno, frente al padre, en donde ustedes quieran buscar, está todo, digamos, desarmándose. Ese es el negocio del socialismo. Ponernos a todos a la par. No vale más estudiar, no vale más esforzarse. En la cultura de igualar para abajo. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, a ver, se quiere ir una familia, un padre con un hijo fuera del país. Tiene que firmar un certificado de autorización la madre para dejarse al país. Todos estamos en esa igualdad porque hay, a lo mejor, en el país 10 matrimonios que están peleados y que con problemas con los hijos. Todo igual. Entonces, esa es la verdadera batalla que estamos librando y eso que tenemos que situarnos porque en cada cosa que tenemos que trabajar tenemos que tener claro que lo que estamos peleando es contra la desestabilización del sistema. Y nosotros venimos a creer en el sistema, a creer en las tradiciones. Hay que mirar los ejemplos de algunos países como Inglaterra, que a lo mejor han sido nuestros enemigos, pero son unos maestros de haber convalidado lo que hizo el primero de los ingleses y que lo van sosteniendo a través del tiempo. Lo bueno se sostiene. Nosotros venimos queriendo cada 4 años cambiar el sistema, demoler lo que hizo el anterior.
sin política de Estado no vamos a salir adelante. Bueno, gracias por dejarme dar el aporte, la verdad que ha sido muy generoso de su parte. No, es que tus intervenciones, José, fueron muy, muy, muy buenas. Así que yo te tengo que agradecer. Además, la mirada desde alguien desde adentro de la justicia tiene un doble valor porque, digamos, a tu pensamiento se suma la experiencia de haber vivido cosas en carne propia. Así que absolutamente de acuerdo con cada una de las palabras que dijiste que hago mías. Estaba Armando por ahí. Sí, vamos con Armando. Ahí le va a salir un cartelito para que active su micrófono. Y seguimos con Alejandro. Hola, ¿me están escuchando o no? Perfecto. Bueno, me voy a presentar. Mi apellido es Chávez, soy inspector mayor retirado del servicio penitenciario, retirado hoy hace 10 años, y con respecto a lo que decían de las cárceles, el problema arranca de la base, ¿sí? Hubo en estos momentos hay escuelas descentralizadas en el servicio penitenciario que no sirven para nada. La escuela del servicio penitenciario está en 44 y 135, que es la raíz como si fuesen policía la Bucetich. Todos estos negocios los hizo el señor gobernador que estuvo anteriormente, Scioli, no anteriormente a este, sino a otro. Y primero tenemos que limpiar el servicio penitenciario. Hay mucha corrupción como en la policía. Si no arrancamos con esto, no podemos hacer nada. Y con respecto a los detenidos, yo estuve trabajando de su director, fui director de cárceles también, y al detenido hay que enseñarle. Hay gente que no se va a reeducar por más que usted lo lleve a la iglesia o al lado del Papa. Pero hay mucha gente que... Yo siempre dije que si yo recupero a uno en 1000, para mí es un logro. Hay gente que no se va a enderezar, porque ya lo decía Lombroso, ¿no? Uno ve de acuerdo al mundo circundante. ¿Sí? Si usted vive en una villa, vive lleno de violadores, va a salir violador. Y si usted es delincuente, va a salir delincuente. Si la familia es delincuente, va a salir delincuente. Pero entre 1000, si yo saco uno, para mí es un logro. Es mi opinión, ¿no? Y, perdón, primero tenía que haber dicho que para mí es un orgullo estar charlando con Marcelo Giambí, un héroe de Malvinas. La verdad que para mí es un lujo en el día de hoy. Y el servicio penitenciario tiene mucho para dar, pero hay mucha gente corrupta. Me da vergüenza decir esto, pues yo fui parte, como en la policía. Primero tenemos que eliminar. Si no eliminamos la cabeza, porque todo empieza por el servicio penitenciario, por la cabeza, por el jefe del servicio. Hoy tenemos políticos en el servicio penitenciario. Y si usted, a ver, un ejemplo, Giambí estuvo en el ejército, ¿sí? Yo no puedo manejar el ejército porque no entiendo nada. Yo de cárceles sí entiendo. Tenemos cada persona en su lugar, ¿sí? Y el problema de las cárceles, que hay matanzas, se eliminan, es porque estamos mezclando los patos con las gallinas. Si usted pone en un lugar, en una cárcel, hay policía, póngalos con los policías. Y si hay violadores, póngalos con los violadores. Y si hay ladrones de poco porte, vétalos. No podemos mezclar, un ejemplo, al gordo valor con un ladrón de gallina. Es así. Cuando empecemos a dividir, en una época se hizo, pero la política empezó a involucrarse. Todo esto, la base de esto es cuando la política se metió en las instituciones, hicieron macanas. Y hubo gente del Servicio Penitenciario Federal que intervino al Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Eran los delincuentes más grandes que tenía el Servicio Penitenciario Federal y nos venían a ordenar a nosotros lo que teníamos que hacer. Y a mí me parece una aberración. Hoy tenemos un político
creo que es de la Cámpora que está en el servicio, y así no se trabaja. No se puede trabajar. Yo fomenté mucho en las cárceles donde trabajé, cuando tuve la oportunidad de dirigir, el deporte, para despejar al detenido, porque para mí el detenido no es mi enemigo, es la razón de mi trabajo. Porque si no hay delincuentes, yo no trabajo, o yo no hubiera trabajado. Yo fomenté mucho en el deporte, en el servicio penitenciario, y hay testigos en este grupo del trabajo que he hecho yo. Y ya les digo, para mí el detenido no es mi enemigo, como a veces lo es lo que se comentaban, que maltratan al detenido. No hay que maltratarlo, hay que enseñarle, porque la raíz del detenido por ahí fue mala. Y nosotros no lo vamos a reeducar, al menos encaminarlo a lo que uno quiere que sea. Pero el trabajo para mí me resultó hermoso, trabajar 30 años en el servicio penitenciario. Y sabe una cosa, Yambía, señor Yambía, porque para mí es un señor usted. A mí me gustó el trabajo y yo extraño el trabajo mío porque hice muchas cosas buenas. Por ejemplo, un código de convivencia que implementamos en la unidad 41, el preso que hacía macana se iba. Era un lujo la cárcel. Bueno, después me fui yo y llegó gente mala, que le gustaba las coimas y todo eso, y la cárcel se fue, se vino para abajo, ¿sí? Pero si uno pone la voluntad, tenemos un amigo en común que está acá en el grupo, que es Luis Urquijo, que conoce quién soy yo, y es mi amigo, mi gran amigo, y yo sé que es amigo suyo, Yambía. Pero yo soy humilde, y creo que la humildad es lo que hace grande a una persona, como lo veo a usted, y sé quién fue veterano de Malvinas, que para mí, ya le digo, es una admiración que tengo por usted. Pero Gracias, Armando. no, por favor, usted lo merece, yo se lo digo porque usted lo merece de verdad. Usted lo merece de verdad. Gracias. Yo le agradezco a usted lo mismo que a José, porque ustedes pusieron, digamos, el dedo en una llaga que es muy dolorosa. Acá en la Argentina agarra la dirección de la construcción de un puente un médico y al hospital ponemos a un arquitecto. Es así. La gente que sabe, y usted lo dejó muy bien en claro, lo mismo que con los testimonios claro. Y no puede ser que por nepotismo, por ideología, por acomodar a la gente que colaboró con el partido, inundemos instituciones que tan específicas y que hacen una tarea realmente tan difícil y tan humana como la de ustedes cuando las hacen bien, como por ejemplo con esto del deporte, que está en la plataforma de NOS, por ejemplo, como ejemplo resaltado esta tarea que han llevado los jugadores de rugby formando los espartanos. Bueno, esas cosas salen de cuando se da esta conjunción de gente capaz con gente honrada. Si andamos poniendo políticos corruptos en cuestiones tan sensibles, tan específicas, que necesitan tanta preparación, como una fiscalía o como un instituto penitenciario. Marcelo, tenemos un gran problema, que los jueces no recorren las cárceles como deberían recorrer. El juez de ejecución, que es el que tiene que salvaguardar la integridad física del detenido, o sea, una vez que está detenido, el juez de ejecución es el que tiene que controlar. No lo hacen. La única persona que en 30 años vi que hizo lo que correspondía fue el juez, que es el sobrino del Papa Francisco, ¿sí? Que es juez de ejecución en Azul. Bergoglio.
fue el único que no abrió una cárcel porque no había calefacción. Y lo veo bien, porque el que está detenido no está para que sufra, no hay que maltratarlo, tiene que tener todos los derechos, todo lo que necesita. Y de ahí yo tengo la obligación de decirle, usted se tiene que portar bien, pero si no le damos el agua caliente, no le damos el agua, no le damos... la cárcel tiene que ser humanas, humanas. Si no empezamos por esa parte, no estamos dando el ejemplo. Me gustaría que cuando algún día venga para San Nicolás y podamos charlar, pero venga con su amigo que está acá en el grupo, Luis Urquijo. Hablamos de la misma persona, ¿no? Hablamos del mismo. Tenemos muchas anécdotas con Luis, así que la verdad que ha sido un gusto, Marcelo, y de cárcel podemos hablar como ustedes del ejército. Por eso, cada chanchito es un chiquero. Usted era del ejército, maneja el ejército. Yo si llegaba a ir a pelear a Malvinas como fue usted, y no sé, me agarran los ingleses o me vieran, no sé, no tengo ni idea cómo se pelea. Pero cada chanchito es un chiquero, ¿sí? La verdad que ha sido un gusto y bueno, me despido. De cárcel podemos estar hablando 20 horas, si quiere. Ha sido un gusto. Siempre escuchar como les dije antes, a gente que habla con conocimiento y con sentido común es un placer. A todos, la verdad que yo les tengo que agradecer a ustedes, a José Luis, a Alejandra, a Eduardo, ahora a Armando, a Julio, a Juan Carlos, y no me acuerdo si me olvido alguno, porque todas las intervenciones, en realidad, para mí, digamos, creo que he aprendido más yo escuchándolos a ustedes que lo que yo pude haber brindado. No sé, Raúl, si... Perfecto. Seguimos con Alejandra, que tiene levantada la mano hace media hora. Ahí le habilito el micrófono. Ahí le sale el cartelito, ponga activar. ¿Sí? Ahí está, ahora me escuchan bien. Perfecto, sí. Ahí. Bueno, ¿qué tal, Marcelo? Muy interesante todo lo planteado y escucharlos a todos. Bueno, mi intervención va a ser muy cortita por la hora y además porque yo soy arquitecta, así que no estoy en el tema justicia. Pero bueno, mi experiencia, bueno, algunos no saben, yo estoy hace tiempo con Marcha por la Vida, fui una gran defensora de, bueno, explicando lo que era el fallo FAL, la distorsión, todo esto que comentabas vos, ¿no? Y realmente lo que más me preocupa es esta justicia con perspectiva de género. Es decir, nosotros nos hemos subido, un poco lo que decía José Luis, ¿no? A este mundo globalizado, con, bueno, instrucciones claras de legislar con una perspectiva de género que en definitiva se convierte en la persecución del ciudadano. El caso concreto es Rodríguez Lastra, ¿no es cierto? Este médico que hizo su tarea, pero los jueces dictaron justicia a partir de una perspectiva de género, es decir, la atrocidad mayor, falta ya de sentido común, y te diría que la herramienta de persecución del ciudadano común, ya sea el caso que contaba Alejandra, con los colegios, con los padres que no van a poder disponer de la educación de sus hijos, el que se oponga, se les retirarán sus hijos de su familia, es decir, creo que la perspectiva de género aplicada a la justicia empieza a ser persecutoria. Así que bueno, me parecería muy interesante que no tenga una postura bien firme, no te digo Bolsonaro, pero bueno, en definitiva ellos han dicho, la perspectiva de género tiene que ser derogada del ambiente de la justicia, del adoctrinamiento de, bueno, la ley Micaela, bueno, ellos han armado todo el andamiaje, y creo que eso es lo que primero hay que derogar, porque no hay forma de enmendar eso. Es decir, no, creo que... Alejandra, sí. Gracias por tocar el tema, sí. Porque desde lo que es estrictamente justicia, me permite a mí hacer esta reflexión para todos, que es que hay que tener cuidado, porque muchas veces el ciudadano, como víctima de la
en este caso de la inseguridad, pide mano dura. Y esa mano dura, cuando es mano dura y no es justicia, Claro. tampoco es buena, porque tiene una doble, tiene dos filos, y ese otro filo es el que vos has resaltado hoy, con un caso que es emblemático, como el del doctor Rodríguez Lastra, una persona que por salvar 2 vidas, que además tampoco había otra opción, Seguro. salva 2 vidas y es perseguido penalmente y condenado con toda la fuerza, con todo lo que implica un proceso penal que es muy duro para quien lo vive. Entonces, por eso digo, el tema de la justicia es un tema de equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos para el otro lado, viene lo que vos también estás marcando, que es, en este caso, habiendo perdido el sentido de lo real, de la equidad, de lo justo, y teñido todo esto con la ideología de género, viene la otra cara, que es la cara persecutoria, la cara arbitraria, la cara... La otra no anduvo, la de la Parne no arrancó, el problema es el burro. Armando, silenciás porque te estamos escuchando. Perdón. No, por favor. Pero bueno, viene esta cara persecutoria que vos bien nombrás, Alejandra, que es la madre de toda arbitrariedad y que además, bueno, lo vemos con estas detenciones ahora que hubo en Rosario, que son aberrantes, ¿no? Y se da esta paradoja también hablando de la policía, que quienes respetamos al policía, quienes reconocemos que arriesgan su vida por nosotros, somos los que terminamos enfrentados a la policía y detenidos. Fíjense el grado de descomposición que hoy también marcaba José Luis, que nos lleva a estas paradojas que son terribles. Así que te agradezco muchísimo esta intervención tuya, que pone la lupa ahora en el otro lado. Bueno, te agradezco. Muy bien, bueno, seguimos con Julio Leguizamón. Ahí le habilito el micro. Ahí está. Ahí está, ahí se lo escucha. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julio Leguizamón. Soy de la localidad de Florencio Varela. Bueno, Marcelo, un honor saludarte, saludar a los amigos que están en la reunión, los que están luchando por el armado del NOS. Más o menos estuve haciendo un resumen de lo que estaban hablando y lo importante de acá, más allá de todo lo que se agregó, los proyectos que va a llevar Juan José, yo lo que anoté acá, delitos de corrupción, aumentar las penas, es uno de los proyectos, derogar las leyes que regulan el Consejo de la Magistratura, eso es otro de los puntos que anoté para llevar adelante, aumentar los miembros de la Corte 9, más o menos son los puntos, eso es más o menos lo que me quedó de la reunión. Una pregunta que tengo, y sí, es, ¿qué posibilidades habrá de que nosotros como NOS podamos armar un proyecto de ley para que los presos puedan trabajar? Se habló mucho de eso en esta reunión, pero no se especificó demasiado. Porque siempre decimos, ¿por qué no trabajan los presos? Y la verdad que si yo un día caigo preso, realmente me gustaría trabajar y estudiar, porque si no salimos como dijo Luis, eso es real, estás 10 años ahí, lo único que te perfeccionás es en el delito, salís peor de lo que entrás. Entonces digo, ¿qué posibilidades reales hay de llevar un proyecto donde los presos realmente puedan trabajar, más allá de que hoy tienen la posibilidad de estudiar? Pero no todos estudian, y ahí justo estaba hablando
Armando, que es especialista en el tema carcelario, porque el hecho de que los presos puedan trabajar, yo creo que, yo me fijo, si me pasara a mí, es la única forma de humanizar, porque de la otra, donde están 24 horas encerrados, sin hacer nada, lo único que te dedicas es al delito, a ver cómo seguís delinquiendo cuando salgas. O sea, es eso, Marcelo. ¿Habrá alguna posibilidad de llevar un proyecto donde los presos puedan trabajar? Sí, por supuesto. Es como yo te decía un poco, estas cuestiones de aumento de pena, etcétera, son más cuestiones legislativas relacionadas con la justicia que los cambios que uno buscaría en la justicia de tener posibilidad a través de una función ejecutiva de cambiar cosas. En realidad la Argentina tiene una ley bastante buena, bastante bien hecha, que es la 24660, y acá es donde viene el problema. No pasa tanto, Julio, que no, acá te me cambiaste en la pantalla del lugar, no tanto en la cuestión legislativa, sino volver aplicativa la ley. O sea, muchas veces, y esto se da no solamente en la justicia, en muchísimos órdenes, tenemos leyes muy buenas que no se practican, que no se ejecutan, que no se llevan a la práctica. Entonces, en este caso en particular, más que una nueva ley, lo que se necesita es implementar la ley, darle vigencia sociológica, darle vigencia en la realidad, que es lo que nos pasa con muchísimas cosas. En realidad, quizá la Argentina adolezca de demasiadas leyes, ¿sí? Y poco cumplimiento de las mismas. No sé si esto satisface lo que vos especialmente estás preguntando. Quizá estas leyes, con una visión como la que vos estás planteando, podrían ser mejorables, seguramente, no tengo ninguna duda. Pero creo que acá lo que falta es implementación. Acá lo que falta, como dijo también Armando por ahí, es el juez de ejecución que vaya a controlar. Y eso sí tiene mucho que ver con lo que nosotros proponemos, de que realmente los jueces sean probos, sean capaces, sean honestos, y si no lo son, sufran las consecuencias mediante un verdadero consejo de la magistratura que funcione como fue diseñado en la Constitución. Pero por supuesto te asiste la razón en lo que decís, pero no creo que sea tanto, insisto, por un problema legislativo, sino por un problema de no implementar la ley. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé, estaba una manito más levantada, vamos con Facundo, ahí te va a salir para habilitar el mic. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada también es un honor, ¿no? Compartir esta conversación con ustedes chicos. Yo lo que quería consultar era particularmente sobre el tema que habían planteado el globalismo. La chica que estudiaba periodismo, no recuerdo el nombre, estoy del celular y no llego a ver los nombres. Me interesa saber si hay alguna postura, algo... Esto del globalismo que empieza en un punto y se expande, ¿no? Lo que pasa esto de que empieza en España, por ejemplo, se repercute por ahí acá en Argentina, después en Uruguay y después se expande al resto de Latinoamérica. Yo tengo visto esto de las organizaciones de padres, que en España se había aplicado un proyecto sobre el PIN parental, por ejemplo. Yo quería saber si desde el ámbito legislativo había estaban viendo algún proyecto o algo que hayan visto interesante. De España, digo de España, también sé que los hay en otros lados, pero España particularmente, lo que pasa en España es un reflejo del futuro tanto de Argentina como de Uruguay, Chile, y después más adelante probablemente Colombia y así. Entiendo que es así más o menos como funciona. Quería saber si hay algo en vista, si hay
una tajada, digamos, de las cosas que sabemos que pueden llegar a venir. Y si hay, algún proyecto, algo que se vea como compatible, que se podría llegar a replicar acá, que se estaría aplicando allá en España o el país que sea, ¿no? Los países que tuvieron una avanzada más grande en este sentido. Mira, Juan Facundo, bueno, muy buena tu pregunta. En principio tenemos que distinguir una circunstancia real, que es la globalización, como en su momento puede haber sido el descubrimiento de América, o en su momento puede haber sido la invasión de los bárbaros al Imperio Romano. Una cosa es la globalización y otra cosa es el globalismo que intenta reemplazar las soberanas de los pueblos. Entonces, encauzado esto, es verdad lo que vos advertís de cierto reflejo de las cuestiones que pasan en España con las de Argentina. Más que un problema legislativo, vuelvo a insistir, este es un problema de interpretación de la ley, es un problema ideológico. No es que, si bien hay un montón de leyes, como hoy enumeró Alejandra, la ley Micaela y un montón de cosas que obviamente es parte de la esencia de nos ir por su derogación. En otras, sobre todo referido a las cuestiones parentales, es aplicación de la ley y no de las interpretaciones tergiversadas que hacen de la ley, muchísimas veces con apoyos jurisprudenciales en legislaciones externas y en fallos que a veces no guardan relación con lo que se está tratando. No sé si con esto te contesto la pregunta, pero más que un proyecto, lo que nosotros vamos a hacer es una resistencia a todo este avance que vos estás marcando. No sé si te contesté o querés precisarme más la pregunta. No, está perfecto, sí, te pido disculpas a veces el tema de los términos que a veces un error, esto que decían de las palabras, ¿no? Un error en la expresión o la palabra usada puede generar un problema más importante. Sí, la verdad que bien contestada, la verdad que por demás te agradezco. Me parecía, y quiero comentarlo también, quiero resaltarlo, ¿no? A mí me gusta mucho esta postura que tiene Lucas Carena, no sé si lo conocen, comparten o no comparten, sobre el sentido de nación, ¿no? Y me encantaba cuando escuchaba a esta persona trabajar en el ámbito penitenciario, o vos cuando aclarabas que esto no es ir, perdón, tengo la veo acá, no es ir en contra de el preso, no es ir en contra de, tipo, vamos a aplastarlo, hay que ir directamente a aplastarlo, sino me gusta el lado humano, porque siempre me parece a mí necesario recordar que somos todos argentinos y que esto es una lucha por la patria y la persona que está delante, ya sea una persona que robó, una persona que delinquió o mismo una persona con la que no tengamos absolutamente nada en común y veamos, no sé, un chico con el pañuelo verde que nosotros decimos no es lo mismo y va en contra de los valores de la patria, es no buscar un enemigo, sino buscar un hermano, un compañero confundido, al que es importante, ¿no? Como de a poco volver a traerlo a las bases, ¿no? de lo que es la patria. Y me encantaba, la verdad, que cómo hablaba con humanidad, todo. La verdad, no veo los nombres y tengo mala memoria, pero realmente me encantó la exposición y quería decirlo también. Bueno, gracias, Juan Facundo. Mirá, justamente esto no tiene nada que ver con la justicia, pero sí tiene que ver con nuestra posición política profunda, que es, nosotros no creemos en la grieta. La grieta es funcional a los que nos quieren dominar. Así ha sido siempre en la historia. Divide y reinarás. Por supuesto que de la misma forma que Armando
hoy puntualizaba que a veces hay delincuentes que son irrecuperables, hagas lo que hagas. Hay fanatismos en la extrema izquierda, en el kirchnerismo, en el macrismo más cerrado, que bueno, que son irreductibles, pero no es la posición que nosotros tenemos. Creo que nos viene a traer una posición que es superadora de esa, es superadora de unitarios y federales, es superadora de peronismo, o sea, de un gorilismo extremo a un peronismo místico, no sé, irracional. Creo que nos viene justamente a superar y viene a integrar, viene a unir. Obviamente, digamos, sería muy inocente, muy naif pensar que todo el mundo va a adherir a eso. Pero ninguna duda que esto que vos estás diciendo, de que seguramente la gran mayoría de las chicas de 15 años que andan con un pañuelo verde, digo, por ejemplo, para tomar lo que vos dijiste, no tienen idea de lo que están militando y que no son nuestro enemigo mortal. Así que soy yo el que te agradece por esta intervención tan acotada, digamos, que va tanto a lo que pretendemos hacer acá en NOS. Así que muchas gracias, Juan Facundo. A vos. ¿Alguien más? Yo te voy a pedir, Raúl, terminar esto, pero no porque yo quiera, sino que les cuento, yo estoy haciendo una maestría que empieza ya y me tengo que conectar a un Zoom. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, para cerrar, espero que les haya servido que esta charla, todo lo que se ha hablado, han tenido la posibilidad de consultar, de preguntar. Bueno, agradecerles también el tiempo que se han tomado para participar y sobre todo a Marcelo Dambías que con su tiempo que nos dedicó y nada, muchísimas gracias a todos de mi parte. Bueno, gracias por haber soportado 1 hora y media de charla. Para mí fue un honor. Es lo más lindo de NOS, de todos los problemas que tenemos para afiliar, para esto, para lo otro, es la gente que uno conoce en NOS. Gracias por estar ahí, gracias por ser patriotas. Listo, saludos, gracias a todos y nos esperamos en las próximas charlas. Hasta luego.